Entonces, vamos a dar paso a la exposición de el día de hoy, que tiene por título Principios para vivir en esta vida. ¿Cierto? 4 consejos de Dios para sus hijos. Hay 4 consejos de Dios para sus hijos. Principios para vivir en esta vida. Así le colocamos a la predicación del día de hoy, basándonos o inspirándonos mejor en 1 Corintios, que ya lo leímos, capítulo 10. Se llama así la predica, hermanos, porque vamos a escudriñar hoy claramente 4 consejos. Vamos a escucharlos, vamos a verlos aquí. 4 consejos de Dios para sus hijos, para su pueblo hoy presente en este lugar. Amén. En ese orden de ideas, dentro del desarrollo del pasaje que acabamos de leer, en esta parte de la carta, pues está hablando el apóstol Pablo, ¿cierto? Está hablando el apóstol Pablo a un grupo de hermanos nuestros en la ciudad de Corinto, una iglesia local ubicada en Corinto, y está allí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, presentando a los miembros de dicha iglesia local 4 principios para vivir esta vida como verdaderos cristianos. Y note lo que estamos diciendo, verdaderos cristianos. ¿Por qué? Pues porque hay falsos cristianos. Es decir, estos 4 consejos de Dios para sus hijos, ¿cierto?, principios para vivir esta vida, son y tienen por propósito hablar al pueblo genuino de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Ante mi anterior comentario, que hay falsos hijos de Dios, eso no me lo inventé yo. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 7:21. Él dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor. Yo creo que lo estaba diciendo con convicción, ¿no? Entrará en el reino de los cielos, sino más bien el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un verdadero hijo de Dios. Para este grupo de personas, aquellos que son genuinos hijos de Dios, que se esfuerzan o nos esforzamos, iglesia, en esta mañana, por escudriñar su palabra, para nosotros son estos 4 consejos de parte del Señor. Los encontramos del verso 23 al 30, ¿cierto? 4 principios que nos guían a vivir esta vida. ¿De qué manera? Pues es una propuesta de parte del Señor a que vivamos la vida como hijos de Dios de 4 formas. ¿Están listos? Amén. Amén. La primera de ellas, mire el primer principio, si se quiere, ¿no? El primer consejo. Vivan procurando como iglesia, hermanos, vivamos procurando edificación en vez de gratificación. ¿Cómo debemos vivir? Procurando edificación en vez de gratificación. Eso usted lo encuentra en el verso 23. Escudriñemos, por favor, mire el verso 23. Todo me es lícito, léalo en su Biblia, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ojo con lo siguiente, aquí está el primer precepto. Es una invitación clara a vivir procurando ser edificados en vez de vivir bajo gratificación. La frase todo me es lícito, al parecer, como nos podría estar pasando a algunos de nosotros aquí hoy, parece ser que se le ocurrió a algunos hermanos en Corinto interpretarla como un lema para justificar vivir como a mí me place, ¿no? A eso le conocemos en teología como la cristiandad. Es decir, leo la escritura pero la interpreto a mi manera. Y parece que algunos miembros de la ciudad de Corinto, de la iglesia local en Corinto, a la frase todo me es lícito la estaban interpretando como: bueno, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, todo me es lícito, entonces yo vivo la vida a mi manera, ¿cierto? Pero en realidad esa frase todo me es lícito, verso 23, se refiere aquí especialmente a hábitos y acciones, ojo, que no están puntualmente restringidas en la Biblia. Voy a volver a repetir esta idea. La Biblia es un libro, ¿cierto?, de sabiduría divina. Y hay unos preceptos que están claramente restringidos, hermanos. Por ejemplo, la ley moral dice: no hurtarás.
Es decir que cuando el apóstol Pablo invita a la iglesia a que, con la siguiente frase, todo me es lícito, no está queriendo decir que hurtarme es lícito, no. Él se está refiriendo especialmente, y le hace caer en cuenta a los hermanos en Corinto, que todo me es lícito apunta a ¿qué? A lo que la Biblia no me dice si puedo o no puedo hacer. ¿Cierto? Recordemos que en la palabra hay cosas que, o acciones o hábitos que en realidad no hay claridad frente a ellos, y a ello apunta. ¿Cierto? Todo me es lícito, es decir, si la Biblia no lo restringe, iglesia, en Corinto y Pradera, si la Biblia no lo restringe, pues es lícito. Pero ojo, porque tiene una cláusula, ¿cierto? Aunque todo me es lícito, luego plantea la siguiente afirmación: no todo me edifica o no todo me conviene. Es decir, aunque nos es permitido, no son permitidos, la pregunta sería, ¿me edifica? Hay cosas que la Biblia no habla puntualmente, no es clara, pero deberíamos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿esto me edifica? ¿Edifica a mi vida dicho hábito del que la Biblia no habla? Esa es la invitación que está haciendo el apóstol a la iglesia de Corinto. Iglesia, hay cosas que en la Biblia, en las Santas Escrituras no es claro, como hay otras que sí: no cometerás adulterio, no fornicarás, no pecarás, no desobedecerás, no tendrás ídolos. ¿Recuerda el pasaje, el tema anterior? Pero hay otras que pues no son claras. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, ¿cierto? No todo nos edifica. Y nuevamente, preguntarme a mí mismo, ¿esto me edifica? ¿Edifica mi vida dicho hábito que yo estoy practicando? Ahora, la palabra edificar viene del griego oikodomeo. ¿Y sabe qué significa oikodomeo? Construir una casa. En ese orden de ideas, desde la etimología y por extensión el término se refiere literalmente a edificar la vida cristiana. Siempre deberíamos preguntarnos, ¿este hábito que la Biblia no restringe edifica mi vida cristiana? Esta lucha que yo tengo, este vicio, esta costumbre, que de pronto pues la Biblia no es muy clara en ello, ¿será que me está construyendo espiritualmente como persona, como hijo de Dios? Es decir, ¿conviene? ¿Es provechoso? ¿Es de ayuda? ¿Es útil a la vida espiritual? Solo lo que conviene trae la capacidad de edificar. Ir hacia arriba. Como estamos construyendo un edificio, es como ir un piso más arriba. Yo no sé si usted ha visto la construcción de un edificio, ¿cierto? Primero se echan unas bases, un buen discipulado, pero después de ahí para arriba debe verse, evidenciarse en la construcción. ¿Y cuál es el punto del hermano Pablo aquí? Que hay muchos cristianos en la ciudad de Corinto que fueron cimentados por él. Recuerde que él fue el primer pastor de la iglesia en Corinto antes de partir como apóstol y dejar a Apolos. Los discipuló 18 meses, partió de allí, ¿cierto? Fundó las bases, pero resulta que hay hermanos que se quedaron en las bases, como algunos edificios en Colombia, ¿no? Que se invierte un dinero y se construyen unas bases, pero se estancó el proyecto. Y así le pasa a muchos cristianos, en Corinto especialmente. Hay un discipulado, hay una simiente fuerte, hay verdadera gracia, hay fe salvadora, pero como que no se está creciendo. Entonces él les dice, ojo, todo nos es lícito, iglesia en Corinto, pero no todo nos conviene. Y este hecho es muy importante. Muchos de ustedes, iglesia en Corinto, no están construyendo, no se ve un edificio en crecimiento, precisamente porque no todo les conviene. Ay, es que yo estoy en la gracia, yo soy libre en Cristo. Amén, así es, pero esa libertad no es libertinaje. Y aunque la Biblia no habla específicamente de X hábito, la pregunta para ustedes desde la Escritura les plantea Pablo:
Pues él no lo hace como a modo de pregunta, más bien es una afirmación. No todo les edifica o no todo les conviene. Ahora, hermanos amados en el Señor, ya aquí hay algo que analizar, y es que cuando nos enfrentamos a la decisión sobre una práctica, usted y yo, una práctica cotidiana en nuestra vida, tal vez adquirir un bien material, ¿cierto? Un viaje. La Biblia no habla de eso, ¿cierto? Un viaje, tal vez una carrera profesional. Cuando usted quiere y está en búsqueda de un compañero sentimental, un compañero de vida, incluso ser miembro de una iglesia local, deberíamos todos preguntarnos primeramente si tenemos bíblicamente el derecho a hacerlo. Es decir, si la Biblia lo restringe o no lo restringe. Y número 2, deberíamos preguntarnos no solo si es bíblico, sino también nuestra otra pregunta debería ser: ¿me edifica? ¿Es útil? ¿Es provechoso? ¿Cierto? Si la respuesta es sí a ambas preguntas, es decir, esto es bíblico y además me edifica, si la respuesta es sí, todo nos es lícito. Pero si alguna de las dos es no, es decir, no es bíblico o no me edifica, no deberíamos hacerlo. Esa es la idea en este contexto, ¿cierto? Si la respuesta es sí a ambas, permítame insistir, entonces podemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero si la respuesta es no a alguna de ellas, no deberíamos hacerlo. Este es el primer consejo del Señor, inspirando a Pablo para la iglesia en Corinto y para nosotros. Procuremos vivir en continua edificación, iglesia, en vez de en continua gratificación de nuestra carne. Y es que un cristiano maduro se diferencia del inmaduro en este primer precepto. El cristiano inmaduro, como parece ser eran algunos, no todos en Corinto, vivían su vida tratando de gratificar, si se podría utilizar ese término, o satisfacer su cuerpo. Mas el cristiano maduro no toma decisiones emocionalmente en función de su gratificación individual, sino de su edificación. Y le voy a poner un ejemplo de este primer precepto. Hasta para ir al cine, o sea, así de sencillo. Usted hasta para ver una película, ¿qué haría un cristiano maduro? Sin caer en legalismos, dice, bueno, esto me edifica, esto yo voy a perder el tiempo o voy a crecer. ¿Esto en qué me va a ayudar? Y yo no estoy diciendo que todos toca ver cine con contenido de cristiana, no, hermano, no, lo que sea, la película que sea, pero usted y yo deberíamos preguntarnos, ¿esto me edifica espiritualmente? O si no es espiritualmente, que debería hacerlo, ¿esto me edifica intelectualmente? ¿Esto me deja a mí algo? Allí hay un cristiano maduro. El cristiano inmaduro no busca edificación, busca gratificación, es decir, tirar el tiempo a la basura, perderlo. Sí, gratificar el cuerpo, me río tal vez, o yo qué sé, en alguna medida excita, por decir eso, los sentidos, pero no me deja nada. Allí es donde nosotros deberíamos preguntarnos, vuelvo, insisto, bajo el precepto número 1, procurando edificación en vez de gratificación. ¿Esto es bíblico? Esto que voy a ver, poniendo el ejemplo de la película, ¿ofende al Señor o da gloria a Dios? Y 2, ¿me enseña algo? ¿Me edifica? Si en alguna de las dos preguntas la respuesta es no, no deberías ver, no pierdas el tiempo. Entonces note lo importante de este primer precepto. Todo nos es lícito, ¿cierto? Pero no todo nos edifica. Debemos procurar vivir en edificación en vez de en gratificación. Ahora ponga el ejemplo no solo con el cine, ya me fui a lo práctico, ¿verdad? La misma comida, hermanos, la dieta. Un cristiano maduro miren,
tómelo en la buena, ¿no? Debemos tratar de vivir hasta en la dieta como cristianos, procurando edificación en vez de gratificación. Hay alimentos que dan gratificación, pero no edifican a nuestra salud. Y luego estamos orando y tal vez llorando delante del Señor, porque estoy enfermo, por inmadurez. Ahora piensa en lo siguiente, porque ojo, cuando yo estaba investigando acerca del término oikodomeo, que significa edificar, desde la etimología, construir una casa, me di cuenta de algo, y es que ese término edificar se usa en la Biblia casi siempre en términos o en función de lo espiritual, es decir, edificar espiritualmente. En ese orden de ideas, esa comida, esa película, ese libro, esos amigos que yo tengo, ese negocio, ese viaje que yo estoy pensando hacer, glorifica a Dios, ¿cierto? ¿Edifica mi relación con Dios o me va a distanciar del Señor? Esa relación sentimental y emocional glorifica a Dios o más bien gratifica mi carne. Espiritualmente me acerca esa chica o ese chico, me acerca al Señor o me distancia del Señor. Allí está la clave de este primer punto: procurar edificación en vez de gratificación. Amén. Precepto número 2, mire, consejo número 2, habiendo despachado el primero. El consejo número 2 de parte del Señor es: vivamos, iglesia, debemos vivir como hijos de Dios, pensando en otros. Esto es tremendo. Pensando en otros antes que en nosotros. Usted lo encuentra en el verso 24. Mírenlo por favor. 10:24. 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien. ¿Sí lo nota? Sino el del otro. Aquí está el segundo precepto, hermanos, y yo les voy a ser sincero. Este precepto es antinatural. Pero no me malinterprete. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, seres humanos, naturalmente, siempre estamos buscando lo propio, nuestro beneficio individual y el de los nuestros. Y mire cómo es el Señor. Aquí está la sabiduría divina. No solamente, precepto 1, no solamente vivan como hijos de Dios procurando edificación en vez de gratificación, sino que también deben vivir, número 2, pensando en otros antes que en ustedes mismos, en nosotros mismos. El genuino hijo de Dios, el discípulo de Cristo, está llamado a vivir la vida así, iglesia. Un cristiano maduro piensa en los demás antes que en sí mismo. Y esto es tremendo, porque si se lo mando al ejemplo del cine, por ejemplo, yo pienso en el otro antes que mí. ¿Será que entrar a ver esta película con lo edifica a él? ¿Lo acerca al Señor? ¿Qué tal esté inmaduro en la fe y ver eso sea peor para él? Ahora, las decisiones que yo tome como cristiano deben ser tomadas pensando en otros antes que en mí mismo, ¿cierto? Esto, hermanos, es tremendo, es un principio exigente, porque se conecta con el anterior en el siguiente sentido. Si alguna cosa es bíblica y nos edifica, está muy bien, pero si no beneficia a otras personas, entonces no deberíamos hacerlo. O sea, me voy a devolver, vea. Si alguna cosa me edifica, algún hábito que no está restringido en la Biblia, me edifica a mí como individuo, subjetivamente hablando, no me gratifica, me edifica, le da la gloria a Dios, ¿cierto? Pero resulta que número 2, no beneficia a otros, entonces allí yo debería pensar y tal vez no hacer. Porque no se trata solo de pensar en mí, en vivir en función mía, sino que se trata también, iglesia,
Es lo que le dice Pablo a Corinto, de pensar en el otro. ¿Cierto? Es un llamado exigente, un principio a buscar no nuestro propio beneficio, sino a beneficiar a otras personas. Ese viaje que tú pretendes hacer, esa relación sentimental, ese negocio, ¿cierto? Si lo queremos sacar del contexto espiritual y ponerlo en situaciones de un contexto no solamente espiritual, beneficia a otras personas en términos de darle la gloria a Dios. Al final todo es espiritual. Ese negocio le da la gloria a Dios, te beneficia, te edifica, pero al mismo tiempo ayuda a otros. ¿Sí lo nota? ¿Sí lo nota ahí? Tremendo, hermano. Si alguna cosa en realidad no busca beneficiar a otras personas, no deberíamos emprenderla. También es un principio extendido a los hermanos en la ciudad de Filipo. Miren, no solo a Corinto. Pablo se lo dijo a los filipenses, capítulo 2, verso 3 al 4, les dijo, léanlo conmigo por favor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, nótelo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en nosotros este mismo deseo. Y recuerde que los cristianos, los verdaderos cristianos, somos imitadores de Cristo. El Señor Jesús no pensaba en sí mismo, Él pensaba en los demás. Y esa idea bíblica, tanto en Filipenses como en Corintios, y al mismo tiempo en Cristo mismo, en su vida, es determinante en un cristiano maduro. El segundo precepto es una invitación a pensar en otros antes que en mi persona, ¿cierto? Antes que en mi persona. Ahora hay un tercer precepto, hermanos. Hay un tercer precepto. Lo encontramos del verso 25 al 27, no se pierda, por favor. El tercer precepto, para los que toman nota: caminando en libertad, debemos vivir como verdaderos cristianos, caminando en libertad en vez de legalismos. Esto es tremendo también. Leamos el verso 25 al 27. Dice la palabra aquí, léalo en su Biblia, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué hacemos? Comen, sin preguntar nada, ¿cierto? Por motivos de conciencia. Verso 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita, ¿cierto?, y ustedes quieren ir, pues de todo lo que les ponga delante, coman, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Es decir, aquí hay un contexto importante que no podemos dejar a un lado, ¿cierto? Recordemos que en la ciudad de Corinto existía el politeísmo, ¿cierto?, el paganismo, y pues era muy cultural y propio de la cultura, pues adorar ídolos. Habían templos para cada uno de los X ídolos, ¿cierto? Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corinto? A pesar de ese contexto en el cual ustedes viven, caminen en libertad y no vivan en legalismos, ¿cierto? Es decir, el legalismo no es de Dios. ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Vean, es sencillo. El legalismo es establecer leyes o preceptos que no están en la Biblia. O sea, en la Biblia hay algunos preceptos, algunas leyes para nosotros. Vuelvo e insisto, no hurtarás. Eso es una ley de Dios. ¿Qué es el legalismo? Añadirle a los preceptos bíblicos leyes que no están en la Biblia. En ese orden de ideas, establecer ese tipo de preceptos de vida adicionales a los que ya el Eterno estableció en su palabra, lo conocemos como legalismo, y muchos de nosotros podríamos estar sujetos al yugo del legalismo,
como les estaba pasando a algunos en Corinto, ¿cierto? Algunos de ellos, a pesar de que eran libres por la gracia en Cristo, tenían en su mente legalismo. Y aquí él usa una ilustración, la carne ofrecida a los ídolos. Es decir, es una carne, recuerde que el contexto que hemos venido estudiando, los paganos en la ciudad de Corinto, para adorar a los dioses que ellos tenían, que además hay actividad demoníaca en dicha práctica, ellos sacrificaban carne, ¿cierto? La traían al templo, derramaban la sangre y toda esta cuestión y consumían esa carne, y ellos místicamente creían, estoy hablando de los paganos en la ciudad de Corinto, místicamente creían que al comer esa carne tenían una comunión con sus dioses paganos, ¿cierto? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Previamente les dijo, vean, no participen de esas actividades en el templo. Lo que está pasando aquí es que ya esta carne ofrecida a los ídolos no está en el templo. Ya la sacaron del templo y la llevaron a la carnicería. En ese orden de ideas, él nos invita a que no sean legalistas. Si ya la carne no está en el templo, donde hay demonios y comunión con demonios, si ya la sacaron de allá y la están vendiendo en la carnicería, no pregunte de qué templo es o de qué... No, simplemente compre y coma. No sea legalista, no le ponga misterio a la situación, consuma la carne. Incluso el apóstol Pablo cita el Salmo 24 en ese pasaje, cita estas palabras, Salmo 24:1: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es el versículo el que él está citando. Coman sin preguntar, porque de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud. En ese orden de ideas, los cristianos no tenemos razón alguna para participar de una ceremonia idólatra, como lo es los templos paganos, porque eso sería participar de los demonios, versículo 20. Pero ya una vez la carne está en la carnicería, pues no hay lío, hermanos, es decir, podemos comer de ella con libertad. Es el ejemplo que él utiliza, ¿cierto? El no hacerlo sería legalismo. El ponerle misterio al tema sería legalismo, ¿cierto? Y aquí, a manera aplicativa, pensaría yo, por ejemplo, en muchos cristianos que tienen dieta vegetariana, por ejemplo. Y usted se pone a mirar y bueno, la pregunta sería la siguiente: si es por temas de salud, bueno, digamos que lo entendería. Pero si es por otros temas ajenos a la salud, ahí hay un legalista. ¿Por qué? Porque esa dieta no es bíblica, es de otra cosmovisión religiosa. Eso se llama sincretismo. De hecho, es lo que dice la Biblia al respecto. Se lo dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente, en la pantalla lo ve, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Doctrinas de qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ojo con esto, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participásemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y ojo, mire lo que dice después: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma orando por ello previamente. Hay que orar por los alimentos. Si se da gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, eso es santificado. En ese orden de ideas, nosotros los cristianos muchas veces nos volvemos legalistas cuando renunciamos a la libertad que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Y nos restringimos solitos a ciertos preceptos que no tienen ninguna relación con el Señor y con su sabiduría. Ahora, en ese orden de ideas, iglesia,
el tercer precepto es importante en ese sentido, se hace importante caminar y es la invitación, el consejo de Dios. Caminen en libertad en vez de caminar en legalismo. Y note que todas están unidas, ¿no? Porque usted mira, la primera, ¿cuál era? Caminemos procurando edificación en vez de gratificación. La segunda, vivamos pensando en otros antes que en nosotros. Pero luego nos presenta una tercera, caminemos en libertad en vez de legalismos. Y aparece la cuarta y última. Ojo, aparece una siguiente, o un siguiente precepto, una siguiente invitación a vivir como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, bajo condescendencia en vez de legalismo. Bajo condescendencia en vez de legalismo. Así deberíamos vivir. Versículos 28 al 30, leámoslo juntos. Dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Ojo, otra vez. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado en la tienda, ya en la carnicería, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Entonces ahí sí no por legalismo, sino por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Pero la conciencia de quién? Porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí ve que cita el Salmo? Pero luego dice el 29, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Cuál es la idea aquí, en esta porción del 28 al 30? Es una invitación a vivir como cristianos bajo condescendencia en vez de legalismo. Es decir, yo no pregunto de dónde viene esa carne, pero si alguno me dice, sin yo preguntar, eso es de ídolos, entonces ahí no por legalismo, sino por amor condescendiente, no la voy a comer. No por mi conciencia, porque mi conciencia es de libertad en Cristo, sino por la conciencia del otro hermano. Y aquí quiero ser muy claro en lo siguiente. ¿Cuál es el contexto de este ejemplo de Pablo? ¿Cuál sería el contexto? Mire, el contexto es una cena, ¿cierto? Una cena. Pero es una cena donde un pagano, dice él, un no creyente, invitó a 2 o más cristianos a comer. Ese es el contexto. Ojo, hay una cena de una persona no creyente que practica la idolatría, es un pagano, no es cristiano. Invitó a 2 cristianos. ¿Qué les dice? Vayan y coman fresco, no sean legalistas, vayan y compartan. Ojo, pero ¿qué está sucediendo? Resulta que entraron los 2 o más cristianos a la casa del pagano, digámoslo así, del no creyente. Pues el pagano es pagano, no le para bolas a nada, él trae la carne pues sacrificada a los ídolos, él no le pone misterio. ¿Sabe quién sí le puso misterio? Uno de los 2 cristianos es maduro y el otro no lo es débil. Y el que es débil le dijo al maduro, venga, pero esa carne es de sacrificio a los ídolos. Entonces ahí, esa es la escena que está presentando Pablo aquí. Entonces él les dice, ojo, si eso les llega a pasar, no se abstengan de comerla por legalismo, absténganse de comerla por amor al cristiano que todavía está chiquito. No por el inconverso, porque el inconverso le da lo mismo si la carne es para ídolos o no, él no entiende. Aquí hay una invitación a pensar en el otro. ¿En quién? En el cristiano que está débil. Ahora usted tradúzcalo a un ejemplo nuestro y contemporáneo, porque vamos a ser honestos, en este tiempo pues no hay templos consagrados, bueno sí los hay, pero no en ese estilo, ¿cierto? Y la comida pues al final, siglo XXI pues no, digamos que no es muy significativo a nosotros, pero ¿en qué contexto usted y yo deberíamos ser condescendientes en vez de legalistas?
cuando estamos con cristianos que de pronto usted mismo puede ser débil, o puede ser usted más maduro y hay otro hermanito que está empezando en la fe. Y le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de las relaciones sentimentales a los jóvenes que están buscando pareja. Pues si usted es maduro, hijo de Dios, hija de Dios, mire que lo que usted y yo hacemos, otros hermanos más débiles lo están viendo. ¿Y cuál sería el punto aquí? Que pues nos es lícito, la pregunta es: ¿nos edifica? ¿Le da gloria a Dios? 3. ¿Le sirve a otros? ¿Le bendice a otros? 4. ¿Qué tal un hermano en la iglesia me llame la atención y me diga: venga, pero esa relación con esa persona no te conviene? Y bueno, habría que analizarlo y tal vez ser condescendiente en vez de legalista por amor a mi hermano. Traduzcarlo a lo que quiera, el contexto que usted quiera, al ejemplo en función a la vida práctica de cada uno de nosotros. Hay una invitación, iglesia, a ser condescendiente desde el amor más que desde el legalismo. ¿Amén? Yo le voy a poner otro ejemplo. Este ejemplo puede que funcione para nosotros. Pablo puso uno, yo voy a poner otro. Ir al estadio de fútbol, por ejemplo. Pues si usted es un cristiano maduro, iglesia, si somos cristianos maduros, pues entendemos que estamos en libertad, no pasa nada, vamos al estadio. Pero ojo, resulta que usted va a ir con unos amigos, no sé, de la universidad, del trabajo, que no son cristianos, y también va a ir con hermanos de la iglesia. Ese es el contexto que yo le pongo. Resulta que usted llega al estadio y en el estadio la gente dice groserías. Eso es una realidad. La gente es grosera, ¿sí o no? La gente se apasiona y más allá del espectáculo, imagínese que usted está en la Bombonera ya viendo Colombia-Argentina. Y usted está con dos hermanos de la iglesia y gente que no es cristiana. Y resulta que usted está disfrutando del partido. Todo nos es lícito. ¿Me conviene? Usted lo pensó y dijo, pues bueno, en alguna medida me conviene, hago hermandad con el mío. Un plancito de aquí de familia, amigos, también. Usted fue. Pero resulta que su hermanito cristiano débil en la fe, él se siente incómodo no por el partido, sino por el contexto. Y él se lo dice a usted. Esto es como idolatría. Esto no está bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la invitación? Pues no hay problema, usted es libre en Cristo, pero ahí hay una invitación a ser condescendiente en vez de legalista. Entonces usted, por amor al hermano que se siente incómodo en ese contexto, mire lo difícil que es amar. Fresco, camine, vámonos. Si usted se está sintiendo incómodo, yo no le voy a usted a hacer piedra de tropiezo en su fe. Camine. Y ya después, pues, ¿cuál sería la tarea? Ayudar al hermano a que en su conciencia deje de ser débil, ¿cierto? Pero en ese momento hay que tomar decisiones frente al ser condescendientes, sin legalismo. Mire que nadie está prohibiendo nada. Usted lo hace por amor. Yo le estoy poniendo un ejemplo que pues trata de ser muy contemporáneo y puede pasar. Créame que puede pasar. Todo lo que nosotros hagamos influye como cristianos en nuestro entorno, ya sea nuestros hermanos e incluso de quienes no son cristianos. ¿Amén? Amén. Damos un repaso rápido. Primer consejo, iglesia, primer consejo de parte de Dios: vivan su vida cristiana procurando edificación en vez de gratificación. Número 2, vivan pensando en otros antes que en ustedes mismos, ¿cierto? Número 3, vivan caminando en libertad en vez de legalismo. Somos libres, tranquilos, pero, ojo, número 4, vivan bajo condescendencia en vez de legalismo. Allí están expuestos los 4 preceptos, o como lo decíamos al comienzo, los 4 consejos de Dios para sus hijos
principios para vivir esta vida. Ahora viene, para concluir, hermanos, esta predicación expositiva, viene el aplicativo. Y usted lo encuentra en los versículos que siguen. Va a encontrar el aplicativo del pasaje. Versículo 31 en adelante. Aquí está el aplicativo. Digamos que el aplicativo A, ¿cierto? Aquí va, aplicativo A. Mire esto, versículo 21. Leámoslo juntos, por favor. Dice: pues si coméis o bebéis, aquí está el aplicativo, iglesia. Pues si coméis o bebéis, o hacéis ¿qué? O haga lo que haga, hacedlo todo para la gloria de Dios. Diga conmigo, para la gloria de Dios. Aquí encuentra el aplicativo, hermano. Aplicativo, versículo 31. Todo lo que hagamos tiene un propósito: la gloria y la honra de Dios. En su vida, hermano, mire, y en mi vida, ya aquí Santa Gracia, una invitación de parte del Señor para nosotros, a que hagamos todo lo que hagamos, sea comer, sea como lo dice ahí, lo que sea que hagamos en la vida, debe ser para la gloria y honra de Dios, ¿cierto? El propósito de la vida de todo genuino cristiano, en nuestro caso, cristiano Santa Gracia, Iglesia Bíblica, debe ser este: no nuestra propia gloria ni la gloria de otras personas. Ojo con esto. Nosotros como cristianos maduros, bíblicos, debemos vivir nuestra vida en función de la gloria ¿a quién? No a nuestro cónyuge. A usted le parecerá, no sé si le parece o no, pero hermanos, muchos cristianos en Corinto, y puede que nosotros en Pradera, a veces hagamos las cosas no para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria, o para la gloria de mis hijos. Eso le pasa a los que son papás y no se dan cuenta, siendo cristianos. O para la gloria de mi cónyuge. Y eso es idolatría. Cuando yo le doy gloria y vivo para darle gloria a alguien que no es Cristo, allí hay idolatría, que es el tema anterior, ¿no? Se conecta bastante bien. De hecho, los reformadores, y esto es importante, un principio de la reforma son las 5 solas. Uno de los 3 estandartes de la reforma son las 5 solas de la reforma protestante. Y una de las 5 solas que están allá en ese banner es la que usted ve en pantalla: Soli Deo Gloria. Los reformadores siempre buscaron vivir solo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Yo les ponía en algún momento el ejemplo del gran genio Johann Sebastian Bach, músico destacadísimo que firmaba sus composiciones con SDG, que era reformado. Soli Deo Gloria. Y a él lo felicitaban en la universidad: oh, eres un genio. Soli Deo Gloria. No me interesa la gloria personal. Y usted va y mira la obra, usted la analiza, usted la escucha. Lo invito a que lo haga y usted se da cuenta que se esforzaba por transcribir el evangelio, adorar desde la música, ¿no? Hoy están muy inquietos, iglesia. Ojo, hay que hacer ayuno. Va a tocar hacernos un ayuno. Estamos muy inquietos. Por favor, inquietud, iglesia. ¿Vale? Punto número aplicativo. Ya en el aplicativo, todo sea para la gloria del Señor. Siempre para la gloria de Dios. Ahora, ojo con lo siguiente. No es como, mire, ¿cuál es la invitación aquí? No es vivir la vida en función al hombre. No es vivir la vida en torno a la persona del hombre, sino a la persona de Cristo. Y es allí donde se encuentra la superación de todos los hábitos esclavizantes, ¿sabes? Vicios, por ejemplo. ¿Cómo superar un vicio? Ay, va a ir al psicólogo. Mire,
¿Sabe cómo se supera un vicio o un hábito? Yo como cristiano, yo como hijo de Dios, ¿cómo supero un vicio? ¿Qué es un vicio? Analicémoslo. No es un vicio un hábito que le da la gloria a la gratificación subjetiva del hombre. Piensa en el vicio que sea, en el cigarrillo, en el alcohol, yo qué sé. ¿Para qué lo hacemos? Para darle la gloria a quién? A mi propia persona. Ahora, ¿cómo supero yo los hábitos esclavizantes? Solideo gloria. Y se conecta al 31. Vuélvalo a leer, por favor. Léalo. La palabra es poderosa. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿ese hábito esclavizante le da la gloria a Dios? Ahora la pregunta sería, ¿cuál es tu Dios? Si es un Dios con D minúscula y soy yo, pues claro que le da la gloria a mi persona. Pero aquí la invitación es a darle la gloria como pueblo de Dios a Cristo. Y allí es donde un verdadero cristiano encuentra libertad. Cuando renuncia por amor a Cristo a ese hábito que le es vicioso y esclavizante. Aquí encuentra usted aplicativo perfectamente. Preguntarle a mi propio corazón en arrepentimiento, ¿este hábito le da la gloria a Dios? Esto que yo estoy haciendo, llegar tarde al culto, ¿le da la gloria a Dios? No le estoy echando bailazos, pero sí. No, si usted lo tiene por ahí, a veces uno llega tarde y no pasa nada, pues si es una vez, pero si lo cogió, como dice mi jefe, de parche, ahí hay un hábito que no le da la gloria a Dios. Y si yo amo al Señor, me corrijo. Y si no me arrepiento y no me corrijo, ¿qué está pasando conmigo? Estoy dando en alguna medida una gratificación ¿a quién? A mi pereza, a mi desorden, a mi falta de disciplina. Se conecta con el versículos capítulo 10 del 1 al 22. No tengan ídolos. Eso es un ídolo, aquel que le roba la gloria a Dios. Y aquí encuentro el aplicativo. En el verso 31 se nos propone algo aplicativo. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria y honra de Cristo, no la de ustedes. Tradúzcalo al matrimonio. Esposos, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Eso le da la gloria a Dios? Esposas, ¿cómo tratan a sus cónyuges, a sus esposos? ¿Le da la gloria a Dios? Quienes son solteros, ¿cómo están viviendo su relación con el Señor? Su sexualidad, sus relaciones interpersonales con otras personas, su proyecto de vida, ¿le da la gloria a Dios? ¿O le da la gloria a quién? Allí encontramos un aplicativo hermoso, iglesia. Solideo gloria. Ahora, nuevamente, preguntarle a mi corazón, ¿este hábito le da la gloria al Señor? Y si no lo hace, debo abandonarlo inmediatamente. El Señor mismo nos ayuda a ello, ¿sabe? Cuando yo vengo de rodillas y le reconozco al Señor y le digo en oración, me duele, Señor, pero no puedo dejar este vicio. Tengo un vicio, tengo un hábito, pero vengo aquí a decirte, Señor, que no puedo solo. Me duele porque sé que te estoy fallando y esto no te da la gloria. Mira, hacer esto es maravilloso, porque el Señor dice la Biblia que Él no se resiste al corazón humillado. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que a veces podemos llegar a ser muy orgullosos y no venimos en oración y no nos arrodillamos porque no reconocemos que hay pecado. Porque no creemos que esté mal el vicio que estamos practicando o el hábito esclavizante, que no le da la gloria a Dios. Y si lo queremos poner en términos del desarrollo del pasaje, no edifica, sino que gratifica mi carne. 2, tampoco ese hábito beneficia a los demás, no beneficia a nadie, ni a mí mismo. 3, es completamente un caminar no en la libertad, sino en la esclavitud. Y al mismo tiempo, ahí no hay amor. No hay amor. En ese orden de ideas, iglesia,
este aplicativo se hace determinante. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y el arrepentimiento, el venir delante del Señor y decirle: amado Cristo, yo quiero amarte bien, pero esto me ganó. No puedo con este hábito y me duele y llore, hermano. Derrame lágrimas delante del Señor. Allí encontrarás libertad. Y se ahorra el psicólogo. El psicólogo, bueno, en fin, con todo respeto a nuestros profesionales hermosos de la psicología, pero pues, ¿qué hacemos, hermano? El Espíritu Santo es más poderoso que cualquiera. Solo confesemos nuestro pecado, alcanzaremos gracia, ¿cierto? En ese orden de ideas, preguntarnos: ¿le da la gloria a Dios? Hay un segundo elemento aplicativo aquí, iglesia, ahí mismo, ahí continúa. Usted lo ve en el verso 32, léalo conmigo. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Sí lo notan? No seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. El aplicativo para el pueblo de Dios es este: nosotros debemos vivir en esta vida con el propósito de no ser tropiezo al mundo. Porque judíos, gentiles e iglesia representan a toda la raza humana. Y como verdaderos cristianos encontramos un aplicativo acá. El cristiano maduro está llamado a vivir pensando en cómo vive para no ser tropiezo a los demás, ya sean hermanos en la iglesia o no lo sean. No es como que, como aquí no hay cristianos, yo voy a hacer esto aquí a escondida, aquí en el parque, o yo no sé, por allá en la casa. No, hermano, mire, testimonio, ponernos en el propósito de vivir sin tropiezo a los demás, ¿cierto? Que mi vida sea, como decía alguien un día, un libro abierto tanto en lo público como en lo privado, porque si no, entonces yo soy un doble moral y me presento a un contexto de una manera, pero en otro contexto vivo de otra manera, y eso es miserable. No me malentiendan, no lo estoy insultando, sino que es sentirse uno miserable. En realidad usted no es feliz y no tiene paz, porque usted no puede engañar al Señor. Usted y yo sabemos que en realidad el Señor escudriña el corazón de absolutamente todos. Ese propósito de vivir sin ser tropiezo al mundo. Es decir, la Biblia no dice si yo puedo hacer esto o esto, no lo dice. Entonces yo me pregunto, ¿esto me edifica? ¿Esto ayuda a otro? ¿Esto le es piedra de tropiezo a alguien? Y si la respuesta es sí, no lo hagas. No lo hagas. Ay, pero es que no tiene nada, todo me es lícito, pero es que hay que leer desde con hermenéutica, sí, todo me es lícito, pero no debemos ser tropiezo al mundo. Y hay actividades, hermanos, que si somos honestos, pues ni son pecado. La verdad no son pecado, pero le pueden ser tropiezo. Yo la vez pasada hablaba con unos hermanos, unos pastores hermanos, de un tema que surgió porque uno de ellos está tatuado. Pero no, y son reformados, pero no se tatuó en la reforma, se tatuó antes por ahí en su locura, su carismatismo y en su pentecostalismo. Pero hablábamos del tema y se proponía el tema y yo decía, bueno, pero nos es lícito tatuarnos. Y llegamos a este punto. Pues técnicamente, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero me pregunto, ¿le da la gloria a Dios? Y dos, ¿es tropiezo para otros? Y encontrábamos que la respuesta es sí. Muchos de los que llegan a la iglesia se pueden argumentar por ver a un hombre de Dios rayado. Y no tiene nada, usted va a poner a mirar, pues, ¿cuál es el misterio? Ninguno. Pero yo, por amor a ustedes, iglesia, no lo hago.
no lo haga. Porque puede ser piedra de tropiezo. Ahora no le estoy diciendo que me imite y viva como yo, ¿no? Usted verá delante del Señor. Lo que pasa es que mi rol y mis responsabilidades de acá es mayor. Yo me estoy poniendo de ejemplo a mí mismo. Me pueden gustar mucho, yo que sé, aunque la verdad no me gustan los tatuajes, pero hipotéticamente me llegaran a gustar, o los aretes, que eso sí, yo me los quité. Yo sí tenía dos. Los que me conocieron en la universidad me los quité. ¿Por qué? Porque yo no debo ser tropiezo para otros. Ay, ¿a quién le puede molestar? A muchas personas que son débiles y legalistas aún y están en un proceso, y puede que mi manera de vivir, en vez de ayudarlos, que es lo que sigue ahorita, lo va a ver, ayudarlos a venir a Cristo, lo que haga es. Ahora, no lo traduzcamos solamente a lo físico, hermanos. Mi carácter. Piensa en su carácter y en mi carácter. A veces somos piedra de tropiezo con nuestra personalidad y carácter. Es que yo siempre he sido mal genio y no voy a cambiar, hermano. Y la Biblia no dice que airados pero no pequéis. Empezamos a descontextualizar. Entonces yo puedo estar airado, sí, bueno, listo. Pero espérese. No seáis tropiezo para el mundo. Y si mi carácter airado todo el tiempo, ya uno me pone a mirar y de verdad, a mí nadie me quiere, yo no tengo amigos porque es un fastidio, de verdad, yo siempre estoy de mal genio. Entonces me vuelvo piedra de tropiezo. O el contrario, ¿no? Todo fresco y todo relajado y todo es risas y todo y nunca hay seriedad. Eso también puede ser piedra de tropiezo, ¿saben? Porque el tema de la salvación, el tema de la reconciliación por medio de Cristo no es para exponerlo con relajación y con bacanería, ¿no? Allí es donde yo debo examinar mi carácter y preguntarme a modo aplicativo: ¿soy piedra de tropiezo? En mi familia, ¿cómo está mi carácter? Mis hermanas, mis hermanos ven en mí un ejemplo a seguir. Oiga, tan chévere como es mi hermano, tan chévere, yo quiero ir a la iglesia, mire, yo he visto que la ha cambiado, o ella. Pero si no, entonces ahí es donde yo debo evaluar mi vida. Incluso mi proyecto de vida, ¿sabes? Ay, es que Mauricio habla mucho de Biblia y eso, pero no trabaja. Miren, no aporta en la casa. Ahí que toca hacer: no ser tropiezo para cristianos, para gentiles y para judíos. Es decir, por amor a ellos, como hizo Pablo, ¿no? Él era un gran ejemplo. Quito todo argumento, ¿cierto? Y eso le da la gloria a Dios. Eso le da la gloria a Dios. Y el último, hermanos, para despedirnos, lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 11, ¿cierto? Léalo conmigo, dice: sed imitadores de mí, así como yo. ¿De quién? De Cristo. Ahí está. Pues creo que es muy claro, ¿no? Tercer precepto aplicativo: seamos imitadores de Cristo. Es un llamado bíblico a ser imitadores del Señor Jesucristo. Y así concluye el pasaje, invitándonos a que nos preguntemos siempre lo siguiente: ¿Cristo haría eso? ¿Cristo lo haría? Porque eso es ser imitador de Cristo. ¿Cristo se cuadraría con esa chica? No, yo se lo pongo así, no me malentienda, pero sí, o sea, Cristo haría eso, él emprendería esa relación emocional. Cristo haría ese negocio. Cristo emprendería ese viaje. O sea, entendiendo quién es Cristo, aquel que enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo quiero terminar como empecé, en palabras de Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, es y hace parte del reino. Solo son realmente cristianos, hijos de Dios, aquellos que tienen la
Disciplina de poner la palabra en práctica. Y aquí es donde vamos a ver quién es quién, hermanos. Porque hoy el Señor nos ha enseñado a modo de desarrollo y a modo práctico unos principios determinantes que yo espero que usted haya anotado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al anotarlos usted los puede repasar. Miren, y el más superdotado tiene la capacidad y la competencia de apropiarse de manera memorística, y además es la sabiduría de Dios. No tenemos esa capacidad, hermanos. Y no solo anotarla, sino ponerla en práctica, iglesia. El verdadero creyente está llamado a esforzarse, por lo menos, iglesia, esforcémonos en función de ser imitadores, no del pastor. Mire, aquí Pablo hace algo interesante. Les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo les voy a decir a ustedes, imiten a Cristo. Ahórrese el imítenme a mí, porque al final pues vamos a Cristo, ¿sí o no? No quiero desautorizar la Biblia, no me malentienda. Lo que quiero pedirles de parte del Señor, hermanos, es que imitemos a Cristo, que finalmente es lo que hace el pasaje. Imitemos al Señor. Cristo lo haría. Cristo lo haría, ¿cierto? Cristo haría eso que planeó hacer. Amados hermanos, si muchos de nosotros nos preguntamos esto antes de actuar, mire cuántos dolores de cabeza nos vamos a ahorrar en la vida. Alguno estará sentado diciendo, ¿yo a qué hora? Me hubieran enseñado esto antes de casarme. Bueno, ya que. Pero, no, sí. Hay muchas cosas muchos dolores de cabeza que nos podríamos haber ahorrado si nos hubiéramos sentado antes y nos hubiésemos preguntado, ¿Cristo haría esto? ¿Cierto? Y esto refleja en realidad nuestra responsabilidad al respecto, el ser imitadores del Señor. Complicaciones y adversidades ahorradas. Que este sea un principio de vida a partir de hoy para cada uno de nosotros. El preguntarnos de hoy en adelante, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo hizo? ¿Cierto? Da gloria a la persona del Señor, esto que estoy haciendo, esto que quiero hacer. Siempre preguntémoslo, iglesia. De hecho, el éxito de la vida consiste en la gente compra libros, va a seminarios, porque quieren saber, el mundo quiere saber cómo lograr el éxito, cómo ser rico, cómo ser exitoso. ¿Y sabe qué dice la Biblia al respecto? Que la mayor riqueza y el mayor éxito del hombre es la obediencia al Señor. Ahí se ahorró usted 1000 cosas. Si queremos ser exitosos, iglesia, pongamos en práctica estos preceptos. ¿Cuáles, pastor? Para tomar nota. Número 1, procuremos vivir en edificación en vez de gratificación. Mire, solo poniendo este primer punto, iglesia, en práctica, esta iglesia se dispara. Porque uno se vuelve selectivo, hasta para la música que escucha. Usted de todo puede escuchar, hermano. Escuche la música que usted quiera. Eso sería legalismo, decirle esto se puede, esto no, eso no dice en la Biblia, hermanos. Usted es libre en Cristo, pero pregúntese, ¿me edifica? ¿Este contenido me edifica? O más bien me estoy como poniendo carnal, yo aquí ya estoy empezando a mirarle el rabo a las chinas o las chinas y escuchando. Mire, hermano, todo me es lícito, pero la pregunta es, ¿eso me edifica o me está volviendo carnal? Bueno, ya nos está despertando la carne. Número 2, vivamos pensando en otros antes que en nosotros, ¿cierto? Si pusiéramos solo este segundo punto, nuestra vida como creyentes se dispara a un nivel mayor. Ay, los otros son mis hijos, ¿no? Pues sí y no. Número 3, caminando en libertad. Vivamos en libertad en vez de legalismo. No se trata de prohibir, podemos, todo nos es lícito,
Sin embargo, hay un número 4. Vivamos bajo condescendencia en vez de legalismo, ¿cierto? Ahora, aplicativo. En el aplicativo, vivamos con el propósito de que todo lo que sea que hagamos sea para la gloria y honra al Señor. También vivamos con el propósito de no ser tropiezo para los demás, para finalmente, iglesia, vivir siendo imitadores de Cristo Jesús. El Señor nos ayude. Amén. Quiero invitarlos a que concluyamos nuestro culto del día de hoy